La semana pasada, hermanos, considerábamos la historia de Jonás y veíamos cómo este hombre, este profeta de Dios, a pesar de la tempestad tan grande que se había levantado en el mar y a pesar de que el barco casi se partía en pedazos, dice la Escritura, hermanos, que Jonás no se arrepiente, que Jonás no se vuelve a Dios. Podemos ver, hermanos, cómo la Escritura nos enseña que los demás marineros estaban clamando a sus dioses, pedían misericordia, pero Jonás, en vez de ponerse a clamar a Dios, en vez de pedirle a él perdón y decirle, Señor, no fui a predicar a Nínive conforme me lo mandaste, perdóname por favor y haz que esta tempestad termine porque yo sé que por mi causa ha venido. La Escritura dice que Jonás bajó al interior de la nave y se echó a dormir. Cuando los marineros echan suertes y la suerte cae sobre Jonás y se descubre que él es el causante, Jonás dice, arrójenme al mar para que esta tempestad termine. El profeta fugitivo prefirió ser arrojado al mar embravecido que reconsiderar la decisión de huir de la presencia de Dios, que era precisamente lo que él estaba haciendo. En el libro de Jonás, en el capítulo 1, versículo 15, dice la palabra de Dios, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Verso 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Verso 17, y aquí nos quedamos, hermanos, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. La lección, hermanos, que en esta mañana vamos a considerar, le he titulado El rescate de Jonás. El ser arrojado al mar como él les instruyó, en medio de una tempestad tan grande como era en aquella ocasión, pues era una muerte segura. Jonás no sabía lo que iba a hacer Dios. Él simplemente dice, por mi causa ha venido esta tempestad, arrójenme al mar. Y eso era prácticamente, hermanos, preferir morirse que cambiar su decisión de huir de Dios. Era una muerte segura. Sin embargo, la Biblia dice, hermanos, que Dios había preparado un gran pez que tragase a Jonás. Hay mucha gente que se resiste a creer esta historia. Se resiste a creer que el profeta haya podido sobrevivir en el interior de un pez por 3 días y 3 noches, como dice aquí la Escritura. Algunos han hecho todo lo posible por demostrar que esto es una absurdez. Esto no puede ser. Sin embargo, hermanos, debemos reconocer que este acontecimiento no es algo que se pueda explicar por medios naturales. No es simplemente cuestión de lógica o cuestión de las leyes de la naturaleza. Hay mucho más involucrado en esto. Esto fue un acontecimiento milagroso, un acontecimiento donde la mano de Dios intervino por encima de las leyes de la naturaleza. Jonás fue preservado gracias al poder de Dios. Dios fue el que preparó este pez, dice aquí la Escritura. Dios le ordenó al pez que tragara a Jonás. Dios hizo que el profeta, hermanos, no fuera digerido en el estómago de esta criatura. Dios hizo que el profeta no se asfixiara en el interior de este pez. Dios hizo, hermanos, que respirara y que viviera. Fue Dios, hermanos, quien hizo que soportara el hedor de las fauces en el interior de este animal y que además estuviera plenamente consciente de todo lo que pasaba ahí, en esos 3 días y esas 3 noches, en el interior de aquel gran pez. Fue Dios. Todo esto es un milagro. Todo esto, hermanos, está involucrado el poder de nuestro Señor. No es simplemente decir, no es posible que alguien sobreviva en el interior de un pez. Esto es un milagro que no se puede explicar, hermanos, simplemente por las leyes de la naturaleza.
El Señor Jesucristo, durante su ministerio, Él confirma, Él da veracidad de esta historia. Allá en Mateo capítulo 12, versículo 39, dice la Escritura, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la del profeta Jonás. Verso 40, porque, dice Jesús, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, hermanos, podemos darnos cuenta que la historia de Jonás y este relato en el cual fue tragado por este gran pez es verídico. Y Jesús da fe de lo que fue escrito en el Antiguo Testamento. Jesús dice, hermanos, que esto que leemos de Jonás en realidad sucedió. Y si creemos que Jesús, hermanos, murió y estuvo sepultado en el corazón de la tierra y que resucitó al tercer día, de la misma manera debemos de creer que la historia de Jonás es verídica. Ahora, hermanos, no sabemos qué clase de pez era el que devoró a Jonás, porque a veces uno trata de encontrar un poco de lógica, de sentido. ¿Qué clase de pez pudo haber tenido la capacidad de tragarlo y mantenerlo vivo en su estómago por 3 días? La Biblia no dice. No dice, como no dice cuántos magos de Oriente, ni como dice qué fruta fue la que comió Adán y Eva. Tampoco dice qué clase de pez fue el que tragó a Jonás. Pero algunas versiones traducen así. Por ejemplo, la Septuaginta dice en Mateo 12:40, pues así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. La Biblia de las Américas dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches. Fue ballena, fue un monstruo marino. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice, porque así como Jonás estuvo en el estómago de un pez gigante durante 3 días y 3 noches. No sabemos con exactitud, ¿verdad?, qué clase de animal fue. Una ballena, un gran pez, un monstruo marino, pero sin lugar a dudas una criatura que Dios preparó. Una criatura que siguió la instrucción que Dios le había dado y que hizo exactamente conforme al plan del Señor. Dios, hermanos, pudo haber dejado que Jonás muriera en las profundidades del mar. ¿Eso es lo que quieres? ¿Quieres morir? Pues muere. Sin embargo, Dios tuvo de él misericordia y Dios proveyó de aquel gran pez para preservar su vida y para darle también una nueva oportunidad de arrepentimiento. Ese es nuestro Dios, hermanos. El Dios bueno, el Dios amoroso, el Dios bondadoso, que es amplio en perdonar. Y en este caso, Dios tenía planes para Jonás y le estaba simplemente dando una nueva oportunidad de que reconsiderara su decisión de huir de su presencia. Podemos ver en la Escritura, hermanos, cómo ahora por fin Jonás busca a Dios. Vamos al capítulo 2, versículo 1 de este libro de Jonás. Y dice la Biblia, hermanos, después de que relata en el verso 17 que fue tragado por el pez, dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Sí, hermanos, aunque Jonás por años había sido un buen hombre, había sido un profeta de Dios, ahora dice la Biblia que huía de su presencia y él tomó aquella nave que partía para Tarsis y dice la Escritura, hermanos, que a pesar de la tempestad él estaba ahí dormido. Pero dice ahí, en el versículo 1, hermanos, que ahora Jonás ora. Durante su tiempo de rebeldía y de desobediencia, Jonás no oró a Dios. Ni siquiera, hermanos, en los momentos más difíciles en aquella tempestad. Y a lo mejor, hermanos, uno puede decir, pues, ¿cómo tenía cara para orar? Aquel capitán del barco le dice, levántate, dormilón.
Y clama a tu Dios, quizá tenga misericordia de nosotros y no perezcamos. Pero yo me pregunto, ¿cómo puede tener cara de orar a Dios si está huyendo de Él? Pero ahora la Biblia dice que Jonás ora a Dios. Estando en el interior del pez, Jonás ora a Dios. Esto nos enseña, hermanos, que una oración se puede realizar en cualquier lugar. Podemos orar a Dios tal vez allá en una montaña apartada o en un desierto o en las profundidades de la tierra, en una catacumba o en una prisión y aún en el estómago, en el vientre de un pez, como lo hacía Jonás. Lo interesante de la oración de Jonás es que él va explicando detalladamente lo que sucedió cuando fue arrojado al mar. Preste atención a esta oración y usted puede ver, hermanos, que él relata específicamente lo que él experimentó cuando fue lanzado al mar embravecido. No olviden, hermanos, que los marineros recibieron la instrucción de Jonás personalmente de arrojarle al mar. Jonás prefería morir antes que arrepentirse. Pero noten, hermanos, lo que ahora nos relata Jonás en esta oración. Versículo 2 dice, y dijo, ¿verdad? Y dijo Jonás, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Eso es lo que está relatando Jonás en esta oración en el pez en cuanto a lo que sucedió cuando fue arrojado y él estaba descendiendo a las profundidades del mar. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Hermanos, si alguna vez hemos dudado si Dios escucha cuando estamos angustiados, cuando estamos afligidos, el libro de Jonás fortalece nuestra fe. El libro de Jonás nos confirma que Dios sí nos escucha, que Dios sí atiende nuestras súplicas. Si Jonás, habiendo sido rebelde al mandamiento de Dios, si Jonás, habiendo renunciado a su vocación de profeta, si Jonás, habiendo dejado Israel para irse a la ciudad más lejana posible, al otro lado del mundo, prácticamente a Tarsis, si Jonás, habiendo preferido ser arrojado al mar que pedir perdón a Dios, ahora, dice la Escritura, es escuchado en un momento de angustia y desesperación. Podemos estar seguros, hermanos, que Dios también nos escucha a nosotros cuando estamos en una situación también de angustia, cuando estamos pasando por un momento de aflicción, cuando necesitamos el socorro de Dios. Él nos escucha, Él nos oye, porque ese es el carácter de nuestro buen Dios, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de gracia y de bondad. Algunas personas ignoran la tormenta cuando ésta viene a sus vidas. La semana pasada hablábamos cómo Dios muchas veces permite que estas cosas pasen para que la persona recapacite. Y aún así hay gente que como quiera ignora todo. Y simplemente no le da el valor debido, no entiende el mensaje de parte de Dios para su vida. Pero, hermanos, cuando la angustia se vuelve tan grande, muchas veces como fue el caso de Jonás, finalmente se quiebran y consideran buscar al Señor. Hay otros que lamentablemente nunca lo hacen. Lo cierto, hermanos y amigos, es que mientras estemos vivos, nunca es demasiado tarde para buscar al Señor. Y este es el caso de Jonás. Aún estaba vivo. Algunas personas, hermanos, nunca buscan a Dios, pero este hombre, aún en sus últimos momentos, él le busca.
Cuando la Biblia dice, hermanos, que desde el seno del Seol clamó, no está diciendo que Jonás había muerto. No está diciendo que Dios lo trajo a la vida, lo resucitó. Jonás no había muerto. No. Esta frase, hermanos, se empleaba como una hipérbole o como una exageración para describir una condición catastrófica muy cercana a la muerte. Nosotros, por ejemplo, tenemos una frase que es, volvió a nacer, decimos. Sucede un accidente y quedan los vehículos totalmente destrozados y la persona sobrevive. Y decimos, volvió a nacer. Y es una expresión similar, hermanos, cuando habla que desde el seno del Seol lo trajo el Señor otra vez. Por ejemplo, allí en el Salmo 30, versículo 3, dice David, que también fue un hombre que muchas veces estuvo en peligro de muerte. Dice, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. No fue que Dios lo resucitara literalmente. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Ese es el punto. Y en el caso de Jonás es exactamente lo mismo. Jonás no murió ahogado y Dios lo resucitó. Estuvo a punto de morir. Su situación fue tan crítica que ya estaba en las puertas del Seol prácticamente. Así fue, hermanos, la experiencia que él tuvo. En el versículo 3, él continúa diciendo, Jonás 2:3, dice, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Hermanos, Jonás está consciente de que no fueron los marineros quienes lo arrojaron al mar. Me echaste, le dice a Dios, a lo profundo del mar. Fue Dios, hermanos, quien hizo que se levantara la tempestad. Fue Dios, hermanos, quien hizo que la suerte cayera sobre Jonás. Fue Dios quien a través del mar trataba de hacerlo reaccionar. Dios estuvo involucrado en todo lo que aconteció en esta historia, en esto que se relata aquí en la palabra de Dios. Y por las mismas palabras del profeta podemos darnos cuenta de que el gran pez que Dios había preparado, hermanos, no lo tragó inmediatamente al caer del barco. A veces algunas personas piensan o lo dibujan por ahí que Jonás es arrojado del barco y ya está el pez con la boca abierta esperándolo para tragarlo. Pero no es así por lo que describe el mismo Jonás en su oración. No, Jonás experimentó las aguas profundas del mar. Jonás experimentó la desesperación de estarse ahogando, de estarse muriendo. Él sentía como la vida se le escapaba en ese momento, mientras descendía a las profundidades del abismo. En esos momentos, Jonás se da cuenta del peso de su pecado. Ahí va Jonás, hermanos, descendiendo a lo profundo del mar, muriéndose, ahogándose. Y en esos momentos, hermanos, en que muchas cosas pasan por la mente de una persona cuando está en sus últimos momentos, él está pensando en su condición espiritual. Jonás, hermanos, Jonás pensó que ya no estaba bajo la mirada de la providencia divina. Jonás pensó que Dios ya no se preocuparía más por él. Aún así, por lo que él mismo describe, él clama en su angustia y el Señor le responde, dice Jonás. Jonás habla de mirar al santo templo de Dios. Fue lo que él hizo. Y esta expresión de mirar el santo templo de Dios es una expresión metafórica que tiene que ver con el arrepentimiento y la búsqueda del Señor. Y en esos momentos fue lo que hizo este profeta fugitivo. Él se arrepintió y él buscó al Señor con desesperación. Jonás está volviendo a su presencia. Jonás está listo para volver a Dios. Pero no ve, hermanos, Jonás no ve cómo puede hacerlo mientras él se está hundiendo en las profundidades del mar.
En el versículo 5 dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste, note usted, sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Hermanos, Jonás descendió y descendió, dice, hasta el abismo. Las algas que normalmente están en las profundidades de los mares, dice, se enredaron sobre su cabeza. Hasta los cimientos de los montes permitió Dios que Jonás descendiera. Y entonces el sentimiento de fatalidad, de angustia, de desesperación, se apoderaron de él. Estuvo a punto de morir, pero Dios rescató su vida de la sepultura, dice aquí el mismo Jonás. A veces, hermanos, pensamos que el pez, ¿verdad?, estaba ahí esperando a Jonás, pero no, note usted cómo Jonás desciende hasta lo más profundo del mar. No sabemos, hermanos, cómo fue esto, pero es lo que describe aquí la palabra de Dios. Así sucedió. El pez no fue un submarino, ¿verdad?, que estaba esperando a Jonás y se lo llevó a dar un paseo por las profundidades del mar. No. Jonás experimentó la más terrible angustia estando a las puertas de la muerte. El versículo 7 dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Jonás, hermanos, vuelve en sí. Como aquel hijo pródigo, ¿se acuerdan?, que se había ido lejos de la casa de su padre para vivir perdidamente. Así Jonás había hecho lo mismo, pero ahora vuelve en sí. Dice, me acordé de Jehová. Cuando su vida se hundía en el fondo del mar, Jonás, literal y figuradamente, había tocado fondo. Había tocado fondo. Pero en aquellos momentos, hermanos, en aquellos momentos experimentando cómo su vida se desvanecía, él se acordó de Jehová. Se acordó de su Dios. Y su clamor entró hasta su santo templo. El clamor de Jonás llegó hasta la presencia de Dios. Dios lo miró, Dios lo escuchó, Dios lo sintió. Y parece ser, hermanos, que es aquí cuando Jonás, al buscar y clamar a Dios en su corazón, Dios envía aquel gran pez y lo traga y lo rescata. El Señor, hermanos, nunca lo abandonó. A través de aquel pez, prácticamente Jonás volvió a nacer. Dios le dio una nueva oportunidad de vida cuando éste se arrepiente. Volvemos a decir, hermanos, nunca es demasiado tarde para volver a Dios. Nunca es demasiado tarde para hacer arreglos con Él. Ninguna persona está excluida de la gracia de Dios. No. Por muy grande que haya sido nuestro pecado, por mucho tiempo tal vez que estemos viviendo lejos de Dios, por mucho tiempo que hemos estado tal vez escuchando el Evangelio y no lo hemos obedecido, no es demasiado tarde mientras estemos con vida. Así es la gracia del Señor, que no excluye a nadie. El Señor Jesucristo, hermanos, Él murió, Él fue sepultado y al tercer día resucitó, como Él mismo dijo. ¿Para qué? Para convertirse en el Salvador de toda persona. Dios, hermanos, no nos envía un pez, pero Él ha enviado a su Hijo Jesucristo para que a través de Él nosotros seamos rescatados de nuestros pecados y de una muerte segura, de una muerte eterna.
Dice allí el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sí, hermanos, Cristo Jesús hizo posible el rescate nuestro. Jesús, hermanos, a través de su muerte, sepultura y resurrección, hizo posible que tuviéramos el perdón de Dios, que fuéramos reconciliados con Dios. Y Él ha dejado un plan perfecto de salvación. Cuando somos sepultados en el bautismo, somos sepultados juntamente con Cristo. Y ahí es cuando la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Hermanos, Jesús vino a salvar a los pecadores. Dios ha obrado por medio de Él para darnos una nueva vida, una nueva esperanza, como lo hizo con el profeta Jonás. Pero a veces, hermanos, cuando nuestra rebeldía es muy grande, Dios permite que toquemos fondo. Dios permite que vengan tempestades. Dios permite que seamos tragados por el mar para que despertemos y nos volvamos a Él. Fue el caso de este hombre, de este profeta fugitivo. Tuvo que tocar fondo, literal y figuradamente, para que pudiera por fin buscar a Dios y recapacitar. Si eso es necesario muchas veces que tenga que suceder, en ocasiones Dios lo permite para que nos arrepintamos y volvamos a Él. Dios no quiere, y Dios desea, hermanos, que seamos entendidos, que con su amor, su bondad, su misericordia, su paciencia, sean suficientes para que nos demos cuenta de nuestra condición y busquemos a Dios y pidamos perdón y obedezcamos el Evangelio si no lo hemos hecho. Pero si no, a veces Dios en su misericordia, en su amor, en su gracia, permite que toquemos fondo. A ver si así podemos recapacitar. Los acontecimientos desfavorables en nuestra vida, hermanos, muchas veces es la gracia de Dios actuando para liberar nuestra alma de la perdición eterna. Lo importante es reconocer nuestra condición delante de Dios y buscar su perdón antes de que sea demasiado tarde. Porque, hermanos, pues no siempre vamos a tener la oportunidad. Queridos amigos, el día de mañana es incierto. La vida no está garantizada para ninguna persona. Al contrario, la Escritura nos dice que es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pero si hoy estamos vivos y hoy Dios nos ha dado la bendición y la facultad de poder estar aquí, de poder oír su palabra, de poder entender nuestra condición cuando estamos en pecado y de poder entender que Dios a través de Cristo quiere rescatarnos, pues ¿qué más puede hacer el Señor? ¿Qué más queremos nosotros para que Dios tenga misericordia y nos salve de la condenación? Hay que aprovechar antes de que sea demasiado tarde. Y vemos, hermanos, también el rescate del profeta Jonás. ¿Cómo reacciona ante el rescate de Dios? El versículo 8 dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, dice Jonás. Y es que nos engañamos cuando vamos en pos de cualquier cosa, lo que sea, que toma el lugar de Dios en nuestra vida. Lo cual es vanidad, dice el profeta. Cuando lo hacemos, dice Jonás, consciente o inconscientemente, estamos renunciando a la misericordia de Dios. Cuando dejamos a Dios por ir, hermanos, en pos de vanidades ilusorias, renunciamos a la misericordia de Dios. ¿Se imaginan, hermanos, lo terrible que es esto? Dios es bueno y misericordioso, pero yo digo, yo renuncio a ti, Dios, y renuncio a tu misericordia, y yo quiero ir por este camino.
Yo quiero ir en otra dirección. Yo no quiero ir a donde tú me mandas. Yo quiero hacer mi propia vida sin ti. Y al hacer eso, hermanos, estamos renunciando a todo. Todo beneficio espiritual, toda bondad de Dios, toda misericordia de Él. Hermanos, a veces son cosas que se hacen a la ligera, muy a la ligera, sin meditar realmente en el peso de nuestras decisiones. Eso es algo terrible. Hacer esto es algo, hermanos, verdaderamente absurdo. Estamos tirando por la borda nuestra única esperanza de vida. Nos estamos perdiendo de las bendiciones que solo Dios puede dar. Y eso fue precisamente lo que hizo Jonás mientras huía de la presencia de Dios. Eso fue lo que hizo Jonás al renunciar a su vida en Israel como profeta. Y eso es lo que hace todo cristiano y toda persona que prefiere vivir lejos de Dios. Hermanos, amigos, no desperdicien el amor de Dios corriendo hacia vanidades ilusorias. Corra hacia Dios, hacia Él sí. Como aquel hijo pródigo que fue. Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme siquiera como uno de tus jornaleros. Corra hacia el Padre Celestial. Corra hacia Dios, sea cual sea su situación, busque al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. En el verso 9 nos dice Jonás, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Sí, hermanos. La salvación es de Dios. Nosotros no podemos salvarnos por nuestros propios medios. Él tiene que salvarnos. Y envió al mundo a su Hijo, al Salvador, para que Él nos rescatara y nos salvara. Los que hemos obedecido el Evangelio y estamos ahora en su reino, hermanos, nunca debemos olvidar que Dios nos rescató de nuestra vida de pecado. Y como consecuencia, dice Jonás, necesitamos estar agradecidos con Él. Y esa gratitud debe de manifestarse a través de acciones. Sí, hermanos, hemos experimentado una misericordia inmerecida de parte de Dios. Después de haber estado huyendo de su presencia, ahora debemos de alabarlo. Ahora debemos de adorarlo. Ahora debemos de agradecerle. Ahora debemos de obedecerle. Y toda clase de sacrificios espirituales debemos ofrecer al Señor, como dice aquí Jonás. Debemos cumplir la promesa que hicimos cuando confesamos nuestra fe y nos arrepentimos de nuestra vida de pecado. Cumplir nuestra promesa a Jehová es algo muy importante. Nunca olvide, querido hermano y hermana, que nosotros somos como Jonás, a quien el Señor rescató cuando nuestra vida estaba perdida, cuando estábamos destinados a la muerte eterna. La salvación es de Jehová y Él, hermanos, como he dicho, ha preparado a su Hijo para salvarnos. Él está listo, hermanos, para resucitar a toda persona a una nueva vida, como fue el caso de este profeta fugitivo. Versículo 10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. El pez, hermanos, podemos ver que en todo momento hizo lo que Dios le ordenó. Dios lo preparó, Dios le dijo que tragara a Jonás. Dios, hermanos, le dijo que por 3 días y 3 noches lo mantuviera en su vientre. Y Dios le dijo, ahora ve y vomítalo en tierra. Podemos ver, hermanos, que ahora Jonás también está listo y también está decidido hacer todo lo que Dios le mande. Dios le ha dado una nueva oportunidad de vida y él dijo que iba a pagar sus votos a Jehová. Él iba a cumplir con la promesa que le había hecho al Señor. Él está listo para empezar de nuevo, para una nueva misión. Está listo para obedecer todo lo que Dios le mande.
La pregunta es, ¿y usted, querido hermano, querido amigo que nos visita, usted también está listo en este día para ser rescatado por el Señor como Jonás lo fue? ¿Usted está listo para obedecer al Señor en una nueva oportunidad de vida? Ojalá que sí. Si hay alguien entre los presentes, alguna persona que reconozca que ha vivido lejos de Dios, hoy es el día. Hoy es el día para hacer arreglos con Dios, para reconciliarse con Él, para estar en una comunión perfecta con el Señor. Si usted no ha obedecido el Evangelio, hoy es el día de que lo haga. No se espere para después, porque después puede ser demasiado tarde. En pantalla está el plan de salvación para toda persona. Cualquier ser humano en este mundo puede ser salvo, no a su propia manera, sino a la manera que Dios ha especificado. Tiene que creer con todo su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Señor, el Salvador del mundo. Tiene que arrepentirse de sus pecados, tiene que confesar con su boca su fe en el Señor y tiene que ser bautizado, sepultado con Cristo para perdón de pecados. Y si hay algún hermano que tal vez no ha estado perseverando en la fe, necesita arrepentirse de todo corazón y rogar por el perdón a Dios. Podemos orar por usted en este día también, para que sea reconciliado con el Señor. La invitación está en pie. Si hay algún amigo que quiera venir a Cristo, hoy es el día. Después del himno habrá la oportunidad para que lo manifieste.